A leer hoy, vamos a estar viendo desde el versículo 16 hasta el 26. Y bueno, recordaba por un momento lo que me pasó antes de conocer al Señor. Yo les decía hace unos días que yo me creía muy buena persona, ¿no? Me creía muy buena persona antes de llegar al Señor. Y pues esto apoyado también por muchas de las personas que me conocían, que tenían un buen concepto de mi persona. Hablaban muy bien de mí. Aún en esa edad tan difícil, cuando uno está muchacho, cuando está joven, que siempre hay muchas cosas que vienen a la vida de uno. Pero los vecinos, la familia, me tenían un muy buen concepto. Y les contaba pues cómo empecé a ir a la iglesia. Hace unos días les contaba esto. Y sabe que yo pensaba en lo afortunado que era el Señor de contar en la iglesia con una persona como yo. Yo decía, ese señor, oiga, de buenas el Señor tener a alguien tan bueno como yo. Se la echó el Señor cuando empecé a ir a la iglesia. Y un tiempo después, cuando realmente Cristo llegó a mi vida, cuando llegó a mi corazón y me mostró la condición de mi corazón, tuve mi estrellón, ¿no? Me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba. Él me hizo ver lo pecador que yo era. ¿Sí? Me mostró que realmente estaba bien equivocado, bastante equivocado, porque es que la salvación no depende del concepto que tengan otras personas, ni de que le digan que usted es muy bueno, que es muy malo. No depende de eso, ¿cierto? Depende de nuestra relación con Dios, precisamente de reconocer que somos pecadores. Eso es lo primero. Si no reconocemos que somos pecadores, no vamos para ningún lado. Si usted no reconoce que está enfermo, no va a aliviar, ¿cierto? Y cuando viene el Señor a mi vida, tuve una experiencia muy bonita que la he contado también, como el Señor pues primero me mostró mis pecados y caigo de rodillas pidiéndole perdón al Señor por creerme tan bueno. Y después de eso viene sobre mí cuando empiezo a confesar mis pecados, siento que esa carga se quita de mi vida. Porque cuando caigo al suelo es porque había una carga literal que yo sentía sobre mis hombros, la carga de mi pecado que era demasiado grande y yo no la podía soportar. Cuando le pido perdón al Señor, esa carga es quitada y me siento libre, livianito, como que podía flotar, como que me iba a quedar en el aire de lo livianito que había quedado, y vino a mí una fortaleza espiritual, una victoria espiritual muy fuerte. Y entonces empiezo en ese camino de victoria espiritual, en esa gracia de Dios. Cuando uno conoce al Señor, ¿cierto? Uno viene con esas fuerzas, pero empiezan a aparecer situaciones. Empiezan a aparecer, bueno, no solamente las tentaciones, sino que empecé a darme cuenta precisamente de cosas que yo no sabía que estaban en mi corazón. Y empieza esa lucha. O sea, el pecado el Señor me lo había perdonado, pero en mi vida habían cosas que tenía que empezar a arreglar y que yo no sabía que estaban allí. Ese era el problema. Entonces me di cuenta que estaba confundido, que definitivamente no era tan bueno como yo pensé que era, ni como pensé que había sido antes de Cristo. Así que dígale al que está a su lado, no se confunda. Vamos a hablar de la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Dice la palabra del Señor allí en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás
bajo la ley. Esta primera parte nos enseña, bueno, vamos a hablar de 4 verdades. Esta primera es que hay un conflicto entre la carne y el espíritu, ¿sí o no? Hay un conflicto entre la carne y el espíritu, aún en los que ya hemos creído en el Señor. Ahora, para entrar un poquito en contexto, ¿de qué viene hablando esta palabra? ¿Por qué empieza a hablar de esta lucha de la carne y del espíritu? Ustedes recuerdan, hace 8 días estábamos hablando acerca de esa gracia de Dios para salvación, esa gracia que nos da libertad, que somos libres de la ley. Amén. Somos libres de la ley. Y entonces, hablando de esa gracia y de que no estamos bajo la ley, unos versículos más arribita, ahí en el mismo capítulo 5, en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. He ahí el detalle. Entonces viene hablando de la libertad, pero que esa libertad espiritual no es para dar libertad a la carne, a hacer todo lo que quiera la carne, con la excusa de que no estamos bajo la ley. Entonces, una pregunta: ¿usted ya está en libertad? ¿Cuántos están en la libertad del Señor Jesucristo? Amén. Bueno, como la mitad, gloria a Dios. Vamos a esperar que la otra mitad también entre en esa libertad. Hoy entran. Hay una pregunta: ¿cuántos son libres de hacer lo que quieran? Amén. El Señor nos dio libertad, ¿cierto? Somos libres de hacer lo que queramos. Como decía alguien, yo soy libre y yo hago lo que me da la gana, sin restricciones, ¿sí? Sin ley, sin autoridad. Eso es una libertad, ¿cierto? ¿No? Sin responsabilidad. En esa libertad no hay responsabilidad. Sí, esa es la libertad. ¿Será la que nos está hablando aquí la Biblia? Esa libertad de uno hacer lo que le da la gana es la libertad que lo lleva a la esclavitud. Esa libertad donde dice, yo soy libre de hacer todo lo que quiera, esa es la libertad que lo lleva a la esclavitud del pecado. He ahí el detalle. Cuando nos dejamos llevar por esa libertad de los deseos de esa naturaleza humana. No solamente hoy quiero hablar de esa naturaleza pecaminosa, no, de la naturaleza humana. O sea, no solamente mirando los pecadores que somos, no, mirando aún las cosas buenas que tenemos. Aún con todo eso, cuando nos dejamos llevar por esos deseos, estamos cayendo en esclavitud o caeríamos en esclavitud si nos dejamos llevar por una libertad de esa manera. Entonces tenemos que entender muy bien de qué trata esa libertad. Por eso dígale al que está a su lado, no te confundas. La libertad no es libertinaje. Amén. La libertad no es libertinaje. Entonces, si soy salvo por la fe, pues ya soy salvo por la fe. Es que esa palabra que hablábamos hace 8 días, hay que mirarla dentro del contexto de la Biblia, ¿cierto? Porque soy libre de la ley, ¿no? Entonces yo puedo hacer cualquier cosa, no pasa nada porque ya soy salvo. Yo lo que necesito solamente es tener fe. No se confunda. Hay que, primero que todo, tomar decisiones. Amén. Uno tiene que tomar una decisión. Mire, aquí cuando presenta este versículo, me gusta en la Reina Valera, porque dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo dice? Hay unas versiones muy bonitas que me gustan mucho, pero en ese versículo hay una que dice, déjense guiar por el Espíritu. Entonces, ese es, déjense guiar, aunque sí está relacionado, pero suena como que déjense llevar,
déjese llevar. No, 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 hay que tomar una decisión, hay que tomar una determinación. Voy a andar en el Espíritu. Amén. Porque si no, mire también lo que dice. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, hay que tomar una decisión. O andar en el Espíritu o satisfacer la carne. Entonces, esto nos habla de no dejarse llevar por el Espíritu cuando a usted le den ganas. ¿Cierto? Hoy sí tengo como ganas de ir a la iglesia. Hoy sí tengo como ganas de orar. Hoy sí tengo como ganas de hacer esto o aquello. No, no, no. Hay que tomar decisiones, hay que tomar determinaciones. En este tiempo está muy de moda esa frase, ¿no? Es que si uno no lo siente, ¿para qué lo hace obligado? No, es que hay que obligar la carne. No, es que le cuento que si no fuera así, habían días que ni yo mismo me congrego. Amor, ay, no, hoy hay que ir a la iglesia, sí. ¿Y por qué? Porque usted es el pastor y tiene que predicar. Ay, ¿verdad? No, mentira, no, eso no ha llegado hasta allá tampoco. Dios nos guarde. Pero es una lucha, todos los días es una lucha. Entonces uno no puede esperar a que le den ganas. A que le den ganas, no, porque es que hay días que a la carne no le dan ganas. Sí, imagínense. Si uno dice, voy a esperar que me den ganas de orar. No, Dios mío santo. No. Hay que tomar decisiones, hay que tomar determinaciones. Dígale que está a su lado, vivir en el Espíritu es una decisión. Amén. ¿Sí lo cree o no lo cree? Entonces, una pregunta aquí, ¿usted toma las decisiones conscientes si vienen del Espíritu o de la carne o solo se deja llevar por lo que le resulte más cómodo? No me vaya a responder, medítelo, porque yo sé que cuando hacemos estas preguntas todo el mundo queda bien. No, pregúntese allí en su corazón, pregúntele a su corazón, como decía David, que hablaba con su alma, ¿no? Alma mía, alaba a Jehová. Pregúntese usted allí, ¿usted toma las decisiones conscientes si vienen del Espíritu o de la carne o solo se deja llevar por lo que le resulte más cómodo? Interesante, ¿no? Hay decisiones tan espirituales como ir a lavar los platos. A mí el Espíritu Santo me dijo el otro día, el Espíritu Santo me decía, vaya a lavar el plato. Y yo tenía una pereza de ir a lavar el plato, unas ganas de sentarme y uno todo el día volteé y tener que levantarse a lavar platos. Pero hay que escuchar esa vocecita del Espíritu Santo. Porque uno después dice que el Espíritu Santo no le habla. El Espíritu Santo sí le habla, sino que es que a uno no le gusta darle caso. A la carne. Sí, a la carne le gusta. Entonces, yo sé que usted ha sentido alguna cosita que alguna vez le dice, haga esto. Y uno como que se resiste, ¿no? Está usted a las 4:30 de la mañana y da la vuelta y como que usted siente como que se despertó. Y como que alguien le dice, ore. Ay, con ese frío y esa cobija tan buena. No. Y después dice que el Espíritu Santo no le habló. Ahí estaba el Espíritu Santo también. Entonces, tenemos que ser conscientes de algo también, que nos habla este conflicto entre la carne y el Espíritu. Lo que dice el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que hay una lucha, ¿cierto? Un conflicto. Hay una lucha. Son una realidad en la vida del creyente, esa lucha. Ambas fuerzas buscan dominar nuestras acciones. El Espíritu quiere por un lado, pero también la carne quiere por otro lado. Y aquí termina diciendo este versículo, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabe que yo hasta esta semana que empecé a hacer este texto, siempre había pensado que cuando dice para que no hagáis lo que quisierais, es que el Espíritu Santo está allí para que yo no haga lo malo, lo que quiere la carne, pero no. Analizándolo bien
Y después de lo que hemos estudiado estos días, ustedes se acuerdan que nosotros estudiamos un libro que se llama Romanos. En el capítulo 7 habla de esa lucha, del que está en la ley. Acuérdese, el capítulo 7 de Romanos, que habla de una lucha entre la carne y el espíritu, habla de que esta persona que está en la carne está en la ley, quiere obedecer la ley. No es una persona pecadora, no es una persona, o sea, pecadora me refiero, no es una persona que quiera dejarse dominar por el pecado, no, es una persona que quiere obedecer a Dios en la ley, o sea, en sus fuerzas, en la carne. Y allí en el capítulo 7, versículo 18, aunque todo el capítulo, usted puede leer todo el capítulo que va a hablar acerca de eso, pero el versículo 18 dice, mire, escuche esto, póngale atención. ¿Cuántos están poniendo atención? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Esto lo dice una persona que está obedeciendo la ley. Porque el querer el bien, ¿está o no está? Está en mí. Él quiere hacer el bien, pero no el hacerlo. Él quiere hacer lo bueno con su mente. Él dice, me gustaría hacer esto. Pero la carne le dice, no señor, usted no va a hacer eso. ¿Sí ve lo tremendo que es? Entonces por eso esa es la lucha, claro. Ahí está la carne para no dejarlo hacer lo que usted quiere. Porque usted quiere agradar a Dios. Como 2 o 3. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Pero tiene un problema. Ahí está esa carne. Esa carne que no lo quiere dejar hacer la voluntad de Dios. Lucha, ¿sí o no? Difícil. Entonces el conflicto está entre esas dos naturalezas del creyente. Después de la conversión, cuando uno llega nuevo, disfruta inmediatamente de esos días, de esas semanas de victoria, de poder, de la gracia de Dios que está ahí. Usted vence todas las tentaciones. Pero resulta que pasa un tiempo y entonces empieza a venir la tentación, y si no alimenta su espíritu, ¿sabe qué va a pasar? Cae en esa tentación, cae en las derrotas. Entonces por eso se necesita cada día tomar la decisión de andar en el espíritu. Es diario, cada mañana cuando uno se levante hay que traer este cuerpo al Señor y que sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Cada mañana, todos los días hay que hacer esa tarea. Entonces, ese conflicto no desaparece cuando nacemos de nuevo. Muchas personas creen que cuando ya se bautizó, yo pensaba eso, ¿no? Cuando después me di cuenta de mi condición, yo dije, me voy a bautizar, y ahora que me bautice, San Joani, San Jesús, uy, y resulta que no, nada, no pasó, siguió la lucha continúa. Entonces uno dice, no, pero espere y verá que voy a meterme en el liderazgo de la iglesia, y ahí sí, y me metí en el liderazgo de la iglesia, ¿y sabe qué pasó? Sigue la lucha, pero no, ya uno llega en el ministerio, pastor, siervo de Dios, ¿y sabe qué pasó? Sigue la lucha, ahí está. Entonces, si usted anhela que un día se acabe esa lucha, le tengo dos noticias. La primera es que va a llegar un día en que se va a acabar, el día que se muera y que se encuentre con el Señor. La mala noticia es que mientras estamos en este mundo, siempre va a estar esa lucha. Amén. Pero tenemos algo, y es la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer. Amén. Dice aquí el versículo 18. Otra cosa que nos habla esta primera parte es, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sucede que hay una situación
que la ley, ¿qué es la ley? Aquí cuando está hablando de la ley, no estás bajo la ley, no se refiere a ver, ¿cómo lo digo? Se refiere a confiar en la carne para cumplir la ley. Exactamente. O sea, sí son los mandamientos, pero se refiere a no alcanzar esos mandamientos en sus fuerzas, ¿sí? O sea, a querer ser justificado, a querer ser salvado por cumplir los mandamientos. A eso se refiere. A que usted diga, es que si yo cumplo los mandamientos voy a ser salvo. No, no, se refiere, a eso es a lo que se refiere, ¿no? A no confiar o a confiar en sus fuerzas para cumplir la ley. Entonces hay muchas personas que piensan que porque siguen una cantidad de reglamentos y de mandamientos que por eso está bien, ¿sí? Porque tiene una cantidad de reglas. Entonces ya con eso cree que es espiritual. Dígale al que está a su lado, no se confunda. No es por tener muchos mandamientos y reglamentos. Y entonces recordé una parábola que está allí en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 34, que es al 32, que es la del hijo pródigo. ¿Sí se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Entonces cuenta esta historia así brevemente, que un hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor. Y el mayor le dijo, papá, deme lo mío, deme mi parte, que me voy de esta casa. Voy a hacer mi vida. Tengo libertad para hacer lo que a mí me da. Y efectivamente dice que el papá repartió su herencia y se la dio ¿a quién? A los dos. A cada uno le dio, ¿cierto? Entonces ese hijo menor dice que se fue. ¿Y cómo vivió? Perdidamente, dice la palabra de Dios. Carnalmente, pero que después cayó en cuenta, volvió en sí, dice la palabra, y fue a su padre, pidió perdón. En esta historia presenta dos hijos. Mi pregunta es, ¿cuál de estos dos hijos estaba en la carne? Todos dos estaban en la carne. Porque si usted recuerda al final de la historia, este es el primero, el menor, es obvio que estaba en la carne, porque estaba viviendo perdidamente, claro que sí, y por eso lo llevó a reflexionar y a volver a su padre. Pero el otro que estaba en casa, ¿cómo estaba? Cumpliendo las normas, por la ley, ¿cierto? Él no tenía gozo de servir allí con el papá, él no tenía gozo. Fue y le reclamó, papá, pero ¿cómo así que usted perdonó a este? Si mire que yo trabajo, yo soy obediente y nunca le he pedido ni siquiera un animalito de esos. O perdón, usted nunca me ha dado un animalito de esos para que yo coma con mis amigos. Él no estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque estaba en la ley. Estaba en la ley. Él no estaba en la casa por amor a su padre. Él estaba allí siguiendo unas normas, siendo obediente. Y pues si uno compara a los dos, sí, obviamente, el que es obediente pues es mejor que el desobediente. Pero en realidad todos dos estaban mal con el padre. El que se fue y el que se quedó también, porque parecía que no amaba al padre y no disfrutaba estar con el padre. No lo reconoció. Entonces así hay muchos cristianos que viven en esclavitud de una cantidad de normas y no tienen el gozo de ese andar cristiano, de estar con el Padre, de disfrutar de la comunión del Padre. Amén. Entonces, la reflexión que nos deja esta primera parte es que el que confía en la carne terminará dejándose llevar por las obras de la carne. ¿Cómo es? El que confía en la carne para ser justo, para obedecer, va a terminar ¿cómo? Dejándose llevar por las obras de la carne. Entonces, por eso es que habla aquí. Bueno, y hay algo también, solamente hay dos opciones. Usted puede estar en el espíritu o puede estar en la carne. En el espíritu o en la carne. El que está en la carne puede estar
con una cantidad de reglas, o puede estar bien perdido, pero está en la carne, o puede estar en el espíritu. Ahora, como decíamos, el que confía en la carne termina dejándose llevar por las obras de la carne. Por eso dice aquí, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces aquí vamos a hablar de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Primera parte, ¿no? Todas tienen que ver con inmoralidad. Después dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dios mío, esta habla mucho de la relación con los demás, de la relación con Dios, porque habla de esa hechicería y habla de idolatría. Y el tercer versículo, el 21, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oiga, ¿qué le parece la lista que hay allí? Claro, y dice cosas semejantes a estas. Ahí no termina la lista. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Los que han venido haciendo el devocional, o los que han estado atentos en las células y cuando hemos hablado de este tema, la iglesia a la que le está hablando aquí Pablo, que es la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia, ¿tenían el problema de ser una iglesia inmoral, pecadora? No, no, no. Acuérdense, ¿cuál era el problema de la iglesia en Galacia? Que querían regresar a la ley, que se querían circuncidar, que querían cambiar la dieta por los alimentos kosher, los alimentos limpios, que querían cambiar no mentira, aquí no dice si querían cambiar el día de celebración del culto, pero sí entraron a celebrar las fiestas judías como una obligación. Y querían por eso ser justificados delante de Dios, querían volverse judíos. Ese era el problema. El problema de ellos no era una iglesia inmoral. Entonces es curioso que esté aquí esta lista de cosas inmorales para una iglesia que no tiene un problema de inmoralidad. ¿Por qué la incluyó allí? Acuérdese que acabamos de decir que el que confía en la carne terminará dejándose llevar por las obras de la carne. Por eso él está asustado aquí diciéndole, ojo, porque si usted está confiando en sus fuerzas, ¿sabe qué le va a pasar mañana? Vea, va a terminar cometiendo una de esas cosas que está en esa lista. Y no solo eso, sino que ya habían cosas que estaban empezando a pasar. ¿Cómo cuáles? Mire unos versículos arriba. Versículo 13 que leíamos ahora. Él les estaba hablando de la libertad, ¿cierto? Dice, porque vosotros, estoy en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está advirtiendo, mucho cuidado. Uno no puede decir que porque es libre va a andar en la carne, no señor. Y después dice, sino servíos por amor unos a otros. ¿Qué les estaba empezando a faltar a la iglesia en Galacia? Amor de unos a otros. Y mire, el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Un solo mandamiento. Este es un mandamiento de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué les está diciendo? ¿Que no obedezcan la ley? Claro. Sírvanse unos a otros en amor, porque si usted quiere cumplir la ley, tiene que andar en el espíritu. Porque la ley es la que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si usted quiere cumplir la ley, tiene que estar en el espíritu. No en la carne, en sus fuerzas, queriendo obedecer la ley. ¿Sí? O sea, la ley no es el problema. El problema somos nosotros, cómo queremos hacer la voluntad de Dios. Si en nuestras fuerzas o en el espíritu. Y dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Parece que estuviera hablando como de otra cosa, como que mezclara ahí los temas, ¿no? Está hablando de la libertad, después está hablando de amar al prójimo y después dice que no se muerdan unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que dice eso? Porque el que confía en la ley,
porque el que busca guardar la ley en sus fuerzas y en las obras, en sus propias obras, se empieza a creer mejor que los demás. Entonces deja ya de mirar a Cristo y empiezas a mirarse lo bueno que es. ¿Y usted por qué no está cumpliendo la ley? Mire, es que usted no es... Y empieza a criticar, y empieza a juzgar, y empieza a hablar mal de los demás. Entonces por eso Él les estaba hablando, miren, cuando ustedes andan en la carne, miren en qué terminan, en enemistades, en pleitos, en envidias, en contiendas, en una cantidad de cosas. Ese es el problema. Y bueno, el otro gran problema que no termina ahí. ¿Cuáles son las consecuencias del que anda en la carne? ¿Qué dice el versículo 21? Acerca de las cuales os amonesto, como ya, bueno, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. O sea, y Pablo está aclarando que él no está a favor de que la gente peque. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, las obras de la carne conducen a la muerte espiritual. Ojo, entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Y no podemos caer en el error entonces de que porque soy libre, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No, porque es que hay consecuencias de nuestros actos. Y ahí está hablando que los que caen en cualquiera de estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Será que es como delicada la situación o no? ¿Sí le preocupa a usted? ¿O se puede andar en la carne esforzándose por obedecer la ley? No. Necesitamos el Espíritu Santo, porque si andamos en nuestras propias fuerzas, mire, eso es lo que va a pasar. Y la pregunta en esta parte es, ¿usted tiene en cuenta para dónde está yendo de acuerdo a esta verdad? Amén. Hay que ser muy conscientes de nuestro destino eterno, de nuestro futuro eterno, para dónde va. Entonces, el que se deja llevar por la carne no irá al cielo. Tanto el que confía en la ley, en sus fuerzas, como el que se deja dominar por sus pasiones y deseos. ¿Pero por qué? Uno dice, ¿pero por qué el que está en la ley? El que quiere esforzarse por cumplir la ley. Ahí en Romanos 7 aclara un poquitico. Versículo 5 dice, de Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estamos en la carne, la ley lo que hace es despertar esa maldad que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque nos muestra que nuestro corazón no está bien. Y entonces una persona se frustra de que no puede agradar a Dios y sigue esforzándose más, pero en esas mismas fuerzas. Y dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es buena, la ley es espiritual. El problema somos nosotros. El problema es usted, que es carnal. Por eso con la ley no va a poder. Necesita otra cosa. ¿Qué necesita? El Espíritu. Necesita el Espíritu. Y entonces lo tercero que nos dice esta palabra es acerca del fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, estoy nuevamente en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, mire, el que estaba en la ley, ¿qué hacía? Juzgar al otro, hablando de esta iglesia, crear enemistades, crear pleitos, crear envidias. Mientras que aquí, ¿qué hay? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuál servirá mejor para las relaciones con los hermanos en la iglesia?
andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu, la evidencia de que estamos en el Espíritu, es el fruto del Espíritu. Porque uno puede decir, no, pero yo soy muy espiritual, pero mantiene peleando, mantiene con enemistades, mantiene en pleitos, mantiene en chismes, mantiene en envidias. Entonces, o sea, ahí nos tiene que mostrar cómo es que está nuestro corazón, ¿sí o no? Usted tiene que darse cuenta. No solamente con decir, sí, no, yo sé que estoy en el Espíritu, no, porque es que el fruto es el que nos muestra que realmente estamos en el Espíritu. Ahora, ¿usted cree que, hablando solamente del término, la palabra, el fruto y obras son similares? La palabra obra y la palabra fruto, porque en una habla de las obras de la carne, en otro del fruto del Espíritu. O podría decir el fruto de la carne y las obras del Espíritu. ¿Se podría utilizar así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no? No, ¿cómo así? Los árboles también dan fruto. ¿Y las obras? Bueno, las obras es lo que uno hace, ¿cierto? Muy bien, esa es la clave. Entonces dígale que está a su lado, no se confunda. Las obras son un acto que la persona hace. Sí. ¿Y el fruto qué es? Es producido por la naturaleza. A un árbol no hay que pegarle para que dé fruta. Por su naturaleza da fruta, ¿cierto? Es un árbol de mango, ¿qué va a dar? Bueno, solamente ¿qué hay que hacer? Esperar que el árbol, después de que esté bien nutrido, él va a dar su fruto, ¿cierto? Eso lo va a producir la propia naturaleza de ese árbol. Así que si usted es un buen árbol, no tiene que esforzarse en dar fruto. Usted no tiene que esforzarse por dar fruto. No tiene que esforzarse. Ay, pero es que a mí me falta paciencia. Uy, ¿yo cómo hago para tener esa paciencia? No, no. Eso no es cuestión de hacer fuerza, se puede herniar buscando tener paciencia por la fuerza. No, necesita. Vamos a Juan capítulo 15, para que usted me entienda mejor sobre lo que dice esta naturaleza. Juan 15. ¿Sí se acuerda que habla Juan 15? Que Jesús es la vid verdadera. Y mire, el versículo 4 dice, escuche esto, aquí está el secreto para dar fruto. Permaneced en mí, está diciendo Jesús, y yo en vosotros, como el pámpano, llamando a nosotros pámpanos, no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos llevar fruto. Por eso no podemos obedecer la ley en nosotros mismos y nuestras fuerzas. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Bueno, dejémoslo hasta allí, porque ya complicó ahí la cosa. Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el secreto para dar fruto? Permanecer en Él. Miren el capítulo 5 ahí de Gálatas, ¿qué dice el versículo 1? Amén. Está firme en el Señor. Esté firme en esa libertad que el Señor le da y va a dar fruto. Amén. Ahí, es que ahí está. Sino que es que a veces uno como que le busca más. Pero ahí está, es sencillo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del fruto del Espíritu? Dice ahí en el versículo 23, después que termina de decirlo, el fruto, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿quién lo puede juzgar por hacer estas cosas? ¿Quién lo puede condenar por cumplir con esas cosas? No, no hay ley. Contra estas cosas no hay condenación, no hay ley. Ahora, termina diciendo, lo cuarto es la necesidad de caminar en el Espíritu. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ¿cómo andar en el Espíritu? ¿Qué es lo primero que hay que hacer según ese versículo?
No, antes de crucificar hay que tener otra cosa. No, ¿qué dice ahí el versículo? No adivine. ¿Por qué así? Ser de Cristo. Eso es lo primero. Lo primero que hay que hacer para caminar en el Espíritu es ser de Cristo. Ya. Ahí arranca todo. Ser de Cristo. Si no somos de Cristo, pues de ahí para allá no hay nada. Primero que todo hay que ser de Cristo, entregarle la vida a Cristo. Porque ¿qué pasa? Mire que cuando dice que el que es de Cristo, ha pasado algo con él. Y lo menciona como si fuera en pasado. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que se ha unido a Cristo, el que se ha entregado a Cristo, esa carne empezó a perder poder porque pasa a ser crucificada. Amén. Empieza a morir esas pasiones y esos deseos en la vida de la persona que le ha entregado su vida a Cristo. Pero entonces no se puede quedar allí. Es que ese es el problema. No, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Listo, ya. Soy salvo por la gracia. Amén, sí. ¿Y se va a quedar ahí? No, porque es que la vida no se acabó ahí. Hay que seguir caminando, ¿cierto? Hay que seguir avanzando. Entonces dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, porque es que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, cuando somos de Cristo, ¿qué viene a nosotros? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace en nuestra vida? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto y es vivificado. Entonces, vivimos. Y dice aquí, si vivimos por el Espíritu, ¿qué hay que hacer? Andemos también por el Espíritu. Ya tenemos la vida espiritual. Amén. Por Cristo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Empezar a caminar con esa vida espiritual. Andar en el Espíritu. O sea, después de la salvación hay algo más. Andar en el Espíritu. El que tiene una lucha y dice, yo no puedo manejar eso, ya perdió la lucha. Que dice, no, es que yo no puedo contra eso. Porque hay personas que dicen, no, es que tengo una tentación, esta situación viene a mi vida. No, yo no soy capaz con eso. Ya perdió la lucha. No, pues ya, ¿qué pelea? Ya se rindió. Pero el que quiere vivir confiando en el Espíritu, esa carne empieza a morir. Amén. Esa carne empieza a morir, empieza a perder ese poder. Entonces, y también el que dice, no, yo sí, yo puedo manejar esto, yo tengo la fuerza, yo voy a cumplir porque es que, yo soy un duro. A mí no, yo lo controlo. Le viene la tentación, no, yo la controlo, yo la manejo, no se preocupe que ya perdió también, porque nuestras fuerzas no podemos. Amén. Cuando viene la tentación, ¿qué hay que hacer? Huya. Salga por su vida. No se queda a enfrentar la tentación. Vamos a ver quién puede más. Vamos a ver. No, como decía por ahí, no, me voy a meter a la discoteca para vencer la tentación. Ya perdió. Ya perdió. Cuando entró, ya perdió. Entonces, ese es el problema. No podemos confiar en nuestras fuerzas, de que podemos manejarlo. No, esto yo lo controlo, no, yo lo tengo bajo control, tranquilo que... No podemos confiar en nuestras fuerzas. El que confía en la carne se desliga del Espíritu. El que confía en la carne se desliga del Espíritu. Entonces, ¿por qué termina hablando de todo esto? Mire el último versículo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí mira lo que está diciendo? Que el que comienza en la carne termina con este poco de problemas. Termina peleando con todo mundo. Y ese fruto del Espíritu es porque necesitamos relacionarnos con las otras personas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, recuerde, el Espíritu Santo quiere que hagamos la voluntad de Dios.
El Espíritu Santo nos va a guiar a la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu Santo no nos va a llevar a hacer las cosas de la carne, no nos va a llevar a pecar, no. Si algo ya es de la carne, ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a hacer la voluntad de Dios. Por eso, recuerde, diga al que está a su lado, no se confunda. La ley no es mala, la ley es la voluntad de Dios. Amén. El problema no es la ley, el problema es la carne. Ahí donde está el problema. Entonces, no es por nosotros, no es porque venimos a la iglesia, no es porque leemos la Biblia, no es que oramos, no es porque se bautizó, no es por eso. Es por Cristo, es por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Es por eso que nosotros estamos de pie, es por eso que nosotros podemos estar delante de Dios. No es por lo que nosotros hayamos hecho, es por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es por su Espíritu Santo que nos ayuda a caminar cada día. Amén. En Él es que está la victoria, no en nosotros, es en Él. Por eso decía Pablo que somos más que vencedores por nosotros, porque somos unos vencedores, unos tremendos, ¿no? Por aquel que nos amó somos más que vencedores. Es por Él, es porque Él ya venció. Amén. Entonces, ¿es usted una persona del Espíritu o es una persona de la carne? No me responda, piénselo, medítelo, mastíquelo. ¿Usted dijo alguna vez, no, yo controlo eso, yo lo manejo, yo lo domino? La carne no tiene nada en común con el poder de Dios. Vivir en el Espíritu resultan frutos espirituales. Amén. Vivir en el Espíritu resultan frutos espirituales. Y en cambio, las obras de la carne conducen a la destrucción. Conducen a la perdición. Amén. Vamos a orar. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a pedirle al Señor que queremos andar en el Espíritu? ¿Cuántos aquí quieren andar en el Espíritu? Amén. Y para vivir en el Espíritu, ¿qué necesitamos? Estar en Cristo y necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, aquí estamos reconociendo, Señor, estas verdades. Que hay una lucha, Señor, hay un conflicto entre la carne y el Espíritu, Señor. Y que mientras estemos en esta tierra, siempre va a haber ese conflicto, Señor. Siempre va a haber la lucha. Siempre vamos a tener, Señor, que confiar en ti. Siempre vamos a tener que depender de ti, Señor. No podemos confiar en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas lo que nos van a llevar es a ser esclavos de la carne, a las obras de la carne. Y si caemos, Señor, en las obras de la carne, vamos a terminar, Señor, en destrucción. Vamos a terminar, Señor, perdiendo la herencia que tú nos has prometido, Señor. Y tú nos has prometido, Señor, el reino de los cielos. Pero dice aquí, Señor, en tu palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, queremos depender de tu Espíritu. Queremos estar en ti, Señor, porque si estamos unidos a ti, vamos a dar fruto, Señor, fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Si estamos en el Espíritu, dígale, Señor, lléname de tu Espíritu. Dios, ayúdame a estar allí en comunión contigo. Permíteme permanecer en ti, Señor. Y que tú empieces a producir ese fruto en mi vida. Empieza a producir ese fruto en la vida de tus hijos, Señor. Hoy oro, Señor, por cada uno de los que están en este lugar, Señor, para que tú obres, Señor, que venga tu Espíritu Santo, ese Espíritu que viene a dar vida, Señor, que vivifique nuestro espíritu, que vivifique nuestro ser, Señor, que tu Santo Espíritu obre, Señor, de una manera especial, obre de una manera sobrenatural. Señor, también hay personas, Señor, que se han sentido débiles, Señor, porque esas luchas han sido fuertes, porque el enemigo los ha atacado con todo, Señor, y muchos quizás han perdido su esperanza, Señor, y quizás han llegado a pensar que debe vivir toda la vida una vida de esclavitud, una vida de derrota. Señor, pero tú nos recuerdas,
Señor, que tú has venido, Dios, para darnos esas fuerzas, que nosotros mismos no podemos en nuestras fuerzas, que eres tú. Eres tú, dígale al Señor, eres tú el que obra en mi vida, eres tú el que produce esos frutos, dígale, eres tú, Señor, el que puede hacer la obra, Dios, yo lo creo, Señor, eres tú, es tu Santo Espíritu en mí el que puede hacerlo, Señor. Y hay una profecía, una palabra de profecía que está en Ezequiel, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pondréis por obra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, porque es tu espíritu, Señor. Esta palabra se la diste también a un pueblo de Israel que en sus fuerzas no pudo cumplir la ley, pero tú le prometiste que los limpiarías, Señor, con agua limpia. Así como en esta mañana, Señor, tú nos limpias. Dígale, Señor, tú me limpias. Señor, tú me limpias con tu palabra, tú me limpias, Señor, con tu presencia. Tú me limpias por el poder de la sangre de Cristo. Mi mente es limpiada, mi corazón, Señor, es cambiado, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne donde puedas poner de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda caminar en tu voluntad. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por lo que estás haciendo en esta mañana, Señor. Declaramos el poder de tu Espíritu Santo obrando. Declaramos, Señor, que tú vienes a este lugar. Declaramos que tú renuevas la mente y los corazones. Declaramos nueva fuerza, Señor. Declaramos, Señor, esa renovación, que el que estaba cansado se levanta en el nombre de Jesús. Señor, que el que estaba derrotado, Señor, hoy recuerda que hay victoria en el nombre de Jesús, que hay victoria viviendo en el Espíritu Santo, Señor, y que tú has venido, Dios de los cielos, para traer esa libertad, que somos libres de la esclavitud del pecado, que somos libres, Señor, y que el enemigo no puede dominar nuestra vida, que somos libres y que la carne no nos puede dominar. Decláralo en el nombre de Jesús, decláralo: la carne no me puede dominar, porque quiero someterme al Espíritu Santo, porque quiero vivir en el Espíritu Santo. La carne no tiene poder sobre mi vida. Esa naturaleza humana, esa naturaleza que quiere muchas veces llevarnos a actuar diferente a la voluntad de Dios, está derrotada en el nombre de Jesús. Esa carne fue llevada a la cruz. Allí fue crucificada con Cristo Jesús. Allí perdió su poder en el nombre de Jesús y se levantó Cristo de la muerte. Resucitó para darnos una nueva vida, una vida de resurrección para andar en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, porque ese Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros en esta mañana. Ese es el que nos hace más que vencedores. Ese es el que nos da la victoria. Ese es el que nos guía en este día, Señor. Ese es el que nos guía para este tiempo, Señor. Y hoy declaramos que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos lleva de su mano, que Él es el que nos da la victoria, que Él es el que nos ayuda a vencer. Gracias, maravilloso Dios, te damos por este tiempo, porque tú estás aquí, Señor, por tu bendición, Señor. Declaro tu Espíritu Santo sobre tus hijos. Declaro tu presencia sobre ellos, Señor. Declaramos que esta iglesia se levanta en victoria. Declaramos el mover del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas y en este lugar. Declaramos, Señor, que somos luz, Señor, para que todos puedan ver la grandeza tuya, lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por lo que has hecho hasta ahora y por lo que seguirás haciendo, porque creemos que cosas más grandes vienen, Señor, que cosas más maravillosas tú vas a hacer en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.